Ok, bienvenidos sean todos nuevamente. En este segundo video vamos a darle continuidad a lo que empezamos en la primera parte, donde por cuestiones de peso y formato del video cortamos todo el desarrollo de la prueba de la validez de los 10 axiomas de espacio vectorial para este conjunto, el cual se refiere al conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes en R en la variable x, el cual mencionamos es un espacio vectorial. Vale reconocer anticipadamente que la verificación de los 10 axiomas de espacio vectorial en este caso sí es extremadamente tediosa y delicada. Sin embargo, el trabajo pesado y laborioso alguien lo tiene que hacer, tarde o temprano. Ahora bien, necesitamos estar claros. De que la prueba de cada axioma debe de realizarse de manera genérica y no por reemplazamiento particularizado de las variables que definen a los objetos del conjunto, dando valores específicos a cada uno de ellos. Los elementos del conjunto que manejemos en la prueba debe ser general, y con esto me refiero a que debe de cubrir a todos los elementos del conjunto y a todos los escalares considerados, ¿sí? Debe de ser genérica. Por ejemplo, verificar el axioma 1, en este caso, no se realiza en su totalidad si solamente consideramos dos ejemplos particulares. Es decir, el axioma 1, que se refiere a la cerradura de la adición, no se comprueba realizando un cálculo de la forma ok, vamos a tomar un elemento de aquí, digamos 3 más 2x más 15x cuadrada más más 2 más 2x más 4x cuadrada ¿verdad? Y señalando que esto nos da como resultado un polinomio de la misma forma. Es decir, que esto es 5 más 4x más 19x cuadrada, ¿verdad? Entonces, el axioma 1 no se comprueba de esta forma, porque aquí lo que estamos realizando es especificar valores concretos para dos elementos del conjunto, ¿sí? Pero esto no es suficiente, debemos de cubrir a todos los elementos del conjunto. El axioma debe de ser válido para todos los elementos del conjunto. Entonces, debemos estar claros en que la verificación de los 10 axiomas de espacio vectorial
debe realizarse genéricamente. Genéricamente. ¿Ok? Con la finalidad de cubrir a todos los elementos del conjunto. ¿Sí? Entonces debemos de trabajar estos elementos de los números reales, ¿sí?, que son los coeficientes de este polinomio, como si también fueran variables, ¿sí?, permitiendo así que estos puedan tomar cualquier valor en R, ¿sí? Realizar esto es otra de las razones por la que se dificulta el manejo de los espacios vectoriales al principio, ¿verdad? Pero como siempre lo he dicho, una vez que estemos acostumbrados o que adquiramos madurez sobre esto, nada de lo que sigue en el curso se les va a dificultar nuevamente, ¿sí? Comprendan, debemos distinguir dos casos. Uno, cuando por alguna razón, ¿verdad?, que no sé cómo explicarlo, pero nos damos cuenta de que el conjunto sí va a cumplir los 10 axiomas, o sea, sí lo que voy a obtener es un espacio vectorial. Entonces, uno de los casos es posible que un conjunto con ciertas operaciones de adición y multiplicación por escalar con escalares de un cierto campo fijo, sí sea un espacio vectorial. Pero también es posible, y sea el caso 2, el opuesto a este, ¿verdad? También es posible que una cuaterna en cuestión digamos un conjunto B, una operación de adición, un campo y una operación multiplicación por escalar, no sea un espacio vectorial, ¿sí? Son dos situaciones complementarias una de la otra. Aquí todos los axiomas deben ser verificados de forma genérica. Verificados de forma genérica. Y lo siento, pero no importa si es tedioso, si es laborioso, se tiene que hacer así en este caso. Y es la única manera con la que podemos concluir que el conjunto es un espacio vectorial. En este otro caso, la situación es mucho más relajada, es más sencilla. Basta o es suficiente con exhibir la falla de uno de los axiomas para concluir
que el conjunto no es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial. Bueno, aclarado esto, regresemos a nuestro ejemplo. ¿Sí? Que por cierto no hemos desarrollado todavía. Okay. Entonces, aclarado lo que dijimos, tenemos que verificar. Miren, aquí, observando simplemente la definición del conjunto, nos damos cuenta de que sí va a ser espacio vectorial. Hay ejemplos de conjuntos, ¿verdad?, descritos de esta forma por comprensión, ¿verdad?, donde las condiciones que hay en los elementos del conjunto te avisan, ¿verdad?, que no va a ser espacio vectorial. O cuando observamos las operaciones, aquí son las usuales, ¿verdad? Pero las operaciones, acuérdense que las operaciones pueden ser de distinta índole, ¿verdad? O sea, pueden, no tienen por qué ser las usuales, pueden ser otras. Entonces, a veces tenemos que observar las operaciones para darnos cuenta de que el conjunto va a ser un espacio vectorial o no va a ser un espacio vectorial. Entonces, cuando no va a ser un espacio vectorial es muy fácil, porque entonces nos vamos, ya sea que nos vayamos a esta propiedad o nos vayamos a las definiciones de las dos operaciones y nos demos cuenta de que alguna de las 10 acciones va a fallar. En este caso, como las operaciones son las usuales, las que conocemos de polinomios, pues nos vamos a dar cuenta de que sí es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Entonces, aquí el trabajo es tedioso, es mucho, ¿verdad? Son los 10 axiomas que se tienen que ser verificados cada uno, pero de forma genérica. Entonces vamos a ver, fíjense, el axioma 1 establece lo siguiente. Dice que si U y V son elementos del conjunto, entonces su adición también es un elemento del conjunto. Y esto debe ser válido para todo U y V elementos del conjunto, ¿sí? Para todo. Es muy importante entender que es para todo, no para casos particulares, sino para todo, debe de cubrir a todo. Por eso la prueba tiene que ser genérica. Entonces, una forma de tomar un elemento del conjunto B, pero que sea genérica, es considerando variables los coeficientes. Pueden ser entonces los coeficientes cualquier elemento de cualquier terna de números reales. Entonces vamos a tomarlo de esa forma. Entonces, sean A más BX más CX cuadrada y D más EX más FX cuadrada elementos de B. ¿Okay? Entonces, la suma de A más BX más CX cuadrada y este otro polinomio D más EX más FX cuadrada da como resultado es igual a A más D. Esto es solamente agrupación de términos semejantes. Es una operación que yo les decía en el primer video, conocemos desde la secundaria, ¿verdad? Más B más E por X más C más F por X cuadrada. Entonces, fíjense que ahora esta expresión es de esta manera, es de esta forma. A más D, fíjate, A y D son constantes arbitrarias, son números reales. Entonces, la suma de dos constantes arbitrarias es una constante arbitraria, ¿sí? Lo mismo sucede aquí y lo mismo sucede aquí. Entonces, este es un número real, este es otro número real y este es otro número real, que claro, dependen de los valores que sean estos, pero como estamos hablando genéricamente, entonces esto que está aquí es un polinomio, un elemento de B, ¿sí? Polinomio cuadrático, ¿sí? De grado a lo más 2, ¿sí? La posibilidad de que C sea 0 afecta y entonces el polinomio te queda lineal. Pero esas son posibilidades que puedes adquirir cada uno de estos coeficientes, ¿sí? Por eso decimos que B es el conjunto
de los polinomios de grado menor o igual a 2, con coeficientes en R. ¿Sí? Entonces vean, este es el primer axioma y esta es la verificación de la validez de lo que dice, ¿sí? De manera genérica. Entonces vamos a pasar ahora al axioma 2. El axioma 2 dice que sin importar el escalar que tomemos en el campo y sin importar el objeto que tomemos del conjunto, se debe de cumplir que el producto escalar, ¿sí?, sea también, o sea, el resultado que obtengamos de hacer esta multiplicación por escalar sea también un elemento de B, del conjunto V. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice. Entonces, otra vez, no voy a particularizar con lambda igual a 3 y el vector igual a 5 más 6x más 2x cuadrado. No, porque eso sería un caso particular, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para el caso en el que el conjunto no sea un espacio vectorial, para exhibir la falla, pero aquí no falla, aquí se cumple el axioma 2. Entonces, vamos a proceder de manera genérica. Entonces, sea lambda un número real. ¿Cuál? El que sea, arbitrario. Y V un elemento del conjunto B, arbitrario también. Entonces, digamos V igual a más bx más cx cuadrada. Entonces, lambda por este vector, por este polinomio, acuérdense que a los elementos de un espacio vectorial se les llama vectores. Entonces, a este polinomio le voy a llamar también vector. Le puedo llamar también vector. A, bx más cx cuadrada. Entonces, cuando nosotros vemos esta operación por escalar, la realizamos simplemente, ustedes saben, el escalar multiplica cada coeficiente, entonces me queda esto. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que esta expresión es nuevamente uno de los elementos que contiene a V. Entonces este es un elemento de V. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa el escalar, tampoco importa el objeto que tomemos del elemento V, el producto por escalar de estos dos objetos siempre va a ser un elemento del conjunto, ¿sí? Entonces, estas dos axiomas, ya dijimos, se llaman de cerradura de las operaciones de adición y multiplicación, ¿sí? Ok, entonces los dos axiomas se cumplen. Ahora, el axioma 3 nos dice que no importa el orden de la suma de los vectores, el resultado es el mismo para todo par de objetos del conjunto V, ¿sí? Entonces, vamos a verificarlo, ¿ok? Entonces, sean U y V elementos de V, ¿sí? Ok. Entonces, digamos U igual a más bx más cx cuadrada y V igual a d más ex más fx cuadrada, ¿sí? ¿Sí? De forma genérica. No vamos a especificar los valores de a, b y c, d y e y f para sumar dos polinomios concretos y dar el resultado, porque eso va a cumplir, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera genérica, ¿sí? Cubrir a todos los elementos. Dice que para todo, este símbolo significa para todo. Entonces por eso lo tomamos así genéricamente, ¿ok? Entonces hacemos el cálculo que tenemos aquí. Entonces vemos V más U
¿A qué es igual? Pues vamos a ver. Entonces nos queda v, dijimos que es d más cx más fx cuadrada. Y u dijimos que es a más bx más cx cuadrada, ¿sí? Esta suma nos da como resultado d más a más e más b más f más cx cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que esta suma es la suma de vectores y esta suma que está aquí adentro es la suma de escalares elementos de R. Entonces, en R, ¿sí? En R, la suma es conmutativa, no importa cómo ordenemos los sumandos, la suma es lo mismo. Entonces, aquí sí podemos, aquí dentro de este paréntesis, ¿sí? Dentro de cada coeficiente, ¿sí? que es un elemento de R, es donde hacemos el cambio, ¿sí? Aquí podemos intercambiar el orden de estos sumandos, ¿verdad? Para darnos cuenta de que la conmutatividad de estos vectores se cumple, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, la conmutatividad de la suma de estos vectores, ¿sí? Está soportada por la conmutatividad en los escalares de R, ¿sí? Ahora simplemente reagrupamos, fíjate, a más bx más cx cuadrada más d más aquí es, aquí me equivoqué, aquí es entonces sería ex más, esta es una e, ¿verdad? Ok, más fx cuadrada. Entonces, fíjense, entonces la conmutatividad de esta suma se soporta por la conmutatividad de los escalares. Esto es simplemente u más v, ¿sí? Entonces, nota, la conmutatividad de la suma de vectores se soporta en la conmutatividad de los escalares de R. Perfecto. Entonces el axioma 3 también es válido. Ahora continuamos con el axioma 4. El axioma 4 te dice que sin importar quién es U, quién es V y quién es W, elementos del conjunto V, se debe de cumplir que U más V más W sea igual a U más V más W, la asociatividad. Asociatividad. ¿Ok? Entonces, otra vez, la prueba tiene que ser genérica, tiene que cubrir a todos los elementos de B. Entonces no vamos a particularizar, U es este valor, V es este otro polinomio, W es este otro polinomio. No. Vamos a hacerlo de manera genérica. Entonces, ¿cómo? Considerando variables los coeficientes de los polinomios. Entonces vamos a pensar, sean U igual a más bx más cx cuadrada. V igual a d más ex más fx cuadrada. Y w igual a r más sx más tx cuadrada, ¿sí? Aquí a, b, c, d, e, f, r, s y t son todos elementos de R. Son todos elementos de R. Arbitrarios, ¿sí? Pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor concreto de R. Pero no necesitamos concretizar
concretizar en qué polinomio, a qué polinomio nos referimos. Debe ser de manera genérica. Entonces, ok, vamos a comprobar que esta propiedad se satisface. Entonces empezamos. U más V más W es exactamente igual a más BX más CX cuadrada más, pongo un paréntesis, D más EX más FX cuadrada más R más SX más TX cuadrada, ¿sí? Esto es igual a más BX más CX cuadrada más, ahora ya sumo estos dos, no voy a confundir, esta es una E, ¿verdad? La vez pasada lo escribí como una C, entonces me queda D más R más E más SX más F más TX cuadrada, ¿sí? Es un cuarto polinomio sumado con este, me queda lo siguiente, este queda A más D más R más B más E más S por X más C más F más T por X cuadrada, ¿sí? Ahora, aquí, fíjense, casi de la misma forma que comprobamos el axioma 3, aquí la asociatividad de los vectores va a quedar soportada por la asociatividad de los escalares. En R se cumple la asociatividad, entonces aquí dentro de este paréntesis podemos asociar. Nos va a quedar A más D más R más B más E más S más C más F más T por X cuadrada, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto otro. Y lo que sigue es reagrupar los polinomios. Entonces me va a quedar lo siguiente. Pongo el paréntesis corchete para separar estos dos polinomios y nos queda lo siguiente. Nos queda A más D más B más EX más C más F. O sea, más F. Pensé que era una T. Por X cuadrada, cierro el corchete, más, ahora el que resulta es R más S, X más T, X cuadrada. Ahí no se apreciaba, ¿verdad? Bueno, lo que escribí es esto. ¿Ok? Perdón. Entonces, déjenme recorrer esto. Aquí. Entonces, ahora ya los separamos, fíjate. Y estamos logrando, nos estamos aproximando a esta expresión, fíjate. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Ahora, aquí separamos, reagrupamos y nos queda lo siguiente. Nos queda A más BX más CX cuadrada más D más EX más FX cuadrada más R más SX más. Entonces, ya separamos. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual a U más V más W. ¿Sí? Especialmente los paréntesis U más V más W. Entonces, esta propiedad de asociatividad se cumple. ¿Sí? No importa cómo agrupemos los vectores, el resultado es el mismo. ¿Sí? Y si te fijas, ¿dónde ocurrió por así decirlo, el milagro? Pues aquí, en R, en los escalares, ¿sí? Entonces, la asociatividad de la suma de vectores queda soportada en la asociatividad de los escalares. Ok, entonces el axioma 4 también se cumple. Seguimos.
Pasamos ahora al axioma 5. ¿Sí? Es muy laborioso, es mucho de escritura, ¿verdad? Pero una vez que entendemos, nos gusta escribir. Todo lo que escribimos es verdad. Escribimos verdad, ¿sí? Entonces, el axioma 5 nos dice lo siguiente. Nos dice que sin importar los escalares y sin importar el vector o el elemento del conjunto, ¿sí?, se debe de cumplir que la asociatividad de la operación escalar, que el producto escalar este que está aquí sea igual a este producto escalar. Observemos que aquí coloqué un puntito, pero este puntito se refiere a la multiplicación en R, la multiplicación escalar, la multiplicación de escalares, y esta es la multiplicación por escalar, ¿sí? Son dos operaciones diferentes en lugares distintos. Esta ocurre en R y esta ocurre en V, ¿sí? En V, ¿sí? Es externa a V, ¿verdad? Pero afecta a los elementos de V, ¿ok? Entonces vamos a ver. Entonces, otra vez, para verificar la validez de este axioma, tenemos que ser genéricos. Entonces, sean lambda y alfa dos números reales arbitrarios, ¿verdad? Pero fijos, ajá, y sea U cualquier vector o cualquier objeto de V, digamos, V igual, como es un elemento de V, como U es un elemento de V, entonces debe de tener, por supuesto, una forma de la que tienen los elementos de V. Entonces debe ser un polinomio cuadrático o a lo más cuadrático de esta forma. ¿Ok? Genérico. Entonces, multipliquemos. Entonces, lambda por alfa por U es igual a lambda por, multipliquemos alfa por a más bx más x cuadrada, ¿sí? Entonces esto nos queda como resultado, esta primera multiplicación por escalar nos queda como resultado alfa a más alfa bx más alfa cx cuadrada, y finalmente nos queda, cuando multiplicamos esta segunda multiplicación por escalar, nos queda lambda por alfa por a, ¿verdad? Esta multiplica. Esta es la operación usual, ¿sí? Usual de un escalar por un polinomio, es el que conocemos. El escalar multiplica cada término del polinomio. Entonces nos queda lo siguiente. ¿Ok? Aquí debemos de colocar paréntesis, ¿sí?, porque estos ya estaban multiplicados. ¿Ok? Ahora, nuevamente, nos vamos a observar bien los coeficientes que son elementos de R. En R, nuevamente, la asociatividad, ¿verdad?, de multiplicación es válida, se cumple. Entonces podemos asociar, aquí en este producto podemos asociar de esta forma también. Y el resultado es el mismo. ¿Sí? Entonces, separando, nos queda la siguiente expresión, ¿sí?, que reconocemos inmediatamente.
trata de la expresión que tenemos al lado derecho de la igualdad que estamos verificando. Entonces, este axioma se cumple, ¿sí? Y su validez queda soportada. Entonces, la validez de el axioma 5 queda soportado en la asociatividad de los escalares. ¿Sí? Aquí fue donde asociamos. Aquí es donde ocurre el paso crucial de esta cadena de igualdades. Entonces, seguimos. Pasamos al axioma axioma 6. El axioma 6 establece que en el conjunto V debe de existir un objeto especial llamado 0 que satisface que ese objeto especial sumado con cualquier elemento del conjunto V, ¿sí?, da como resultado a ese cualquier objeto de V, ¿sí? Entonces, este elemento llamado 0 o neutro ¿sí?, satisface esta propiedad. Entonces, nos vamos al conjunto y ahí entre sus elementos buscamos ese objeto especial. ¿Cuál es? Aquí sí debemos particularizar A, B y C igual a 0, porque esto me da el polinomio 0. Entonces, en efecto, sí existe el neutro dentro de V. A saber, se trata del polinomio 0 igual a 0 más 0x más 0x cuadrada, que es igual a 0, ¿verdad? El cual es un elemento de V, pues tiene la forma de los elementos de V, ¿sí?, y satisface que al sumar, que cumple que para todo U, digamos A más BX más CX cuadrada, elemento de V, U más el 0 es igual a 0 más U es igual a U. Vamos a ver si es cierto. Entonces tenemos U especificado y tenemos 0 especificado. Entonces tenemos U, sería A más BX más CX cuadrada más 0 es igual a, ¿verdad? Es igual a A más BX más CX cuadrada, lo voy a desarrollar, más 0 más 0x más 0x cuadrada. Agrupamos términos semejantes. Esta es la suma de polinomios. Se agrupa, entonces tenemos A más 0 más B más 0 más C más 0 a x cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da como resultado el sumar A más 0? Pues A está en R y este 0, este que está aquí, está también en R. Entonces, en R se cumple que esta suma es precisamente A, ¿sí? Luego,
esta suma también en R es precisamente B, y esta suma en R es precisamente C. Entonces, la suma de U más 0, este es U, 0, exactamente U, ¿sí? Ajá, exactamente U, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí escribí 0 más U también. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Nada más voy a cambiar esto que está aquí. Esto lo puedo reescribir como 0 más A también, ¿sí? Para obtener esta parte que está aquí, ¿sí? Entonces, realizando esta y esta otra parte también de la misma forma, nos da como resultado U, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el neutro existe dentro del conjunto V y es igual a este polinomio y satisface esta condición. Entonces, el axioma 6 se cumple. Seguimos. Axioma 7. Dice, para cada elemento del conjunto B debe de existir un elemento W en V tal que su suma sea el vector 0. Entonces recuperamos el vector 0. ¿Sí? Recuperamos el vector 0. Entonces, para cada elemento de V. Entonces, sea, tenemos que trabajar genéricamente. Entonces, sea V este polinomio. Cuando yo escribo esto, me refiero a una variedad enorme de elementos de V, a todos, ¿verdad? Porque A, B y C pueden tomar cualquiera valores, ¿sí? ¿Verdad? Y definamos, pero una vez que lo fijamos, ya que establezco que el término independiente de V es A, el término lineal es B de V, y el término cuadrático de V es Cx cuadrada, o sea, los coeficientes, una vez que los fijo, ya no los voy a reemplazar, ya los tengo fijos, ¿sí? ¿Sí? O sea, fijos pero arbitrarios, ¿sí? Entonces, ya que tenemos V, definimos W igual a, ¿qué mejor? Si ya sabemos lo que necesitamos, que definir a este nuevo vector a partir de él de esta forma. ¿Sí? ¿Verdad? Los negativos de los coeficientes, los negativos ¿dónde? En R, ¿sí? Otra vez nos vamos con profundidad a los escalares para de ahí obtener información y lograr lo que queremos, ¿sí? Entonces, luego es claro que U más W más este nuevo polinomio que definimos es igual a más bx más cx cuadrada más menos a más menos b más menos cx cuadrada, ¿sí? Nos da como resultado, ¿sí? A más menos a más b más menos b más c más menos c x cuadrada, ¿sí? Entonces, esta operación de suma ocurre en R. Y esta operación que estamos colocando aquí es la suma de vectores. Entonces, pero en la suma de escalares, esta suma, nosotros ya sabemos que nos da un escalar, un número real,
sumado con su negativo es igual a 0, al escalar 0. Entonces esta es igual a 0. Y este coeficiente también nos da 0. Y este coeficiente también nos da 0. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Para este vector podemos definir este nuevo vector y comprobar que su suma de vectores nos da el vector 0. ¿Sí? El vector 0. Entonces, el axioma 7 se cumple, pues para cada elemento del conjunto existe otro elemento del conjunto que cumple que su adición vectorial es igual al elemento neutro. Seguimos. Pasamos ahora al axioma 8. El axioma 8 establece que el elemento unidad de K, en este caso de R del campo, ¿sí?, satisface que el producto escalar de esta unidad en R por cualquier vector o por cualquier objeto del conjunto debe dejarlo intacto, debe dejarlo igual. Entonces, en efecto, sea v igual a más bx más cx cuadrada, elemento de v. ¿Ok? Arbitrario pero fijo. Entonces, 1 por v es igual a 1 por a más bx más cx cuadrada es igual a 1 por a más 1 por b más 1 por c x cuadrada, que es igual a más, bueno, okay. Este producto ocurre a nivel de escalares. Este producto es el producto por escalar, la multiplicación por escalar. Y esta multiplicación es a nivel de escalares. En R sabemos que cualquier número real multiplicado por 1 es igual a ese número. Entonces, esto nos da como resultado este polinomio. Entonces, ¿qué sucede cuando multiplicas la unidad del campo por cualquier vector del conjunto V? Pues lo deja intacto. ¿Sí? Esta es la validez del axioma 8. Ya estamos cerca de terminar. Es mucho trabajo, mucha escritura, pero no es difícil. Una vez que lo entendemos, se nos hace muy sencillo. Axioma 9. El axioma 9 nos dice que sin importar el escalar y sin importar los vectores que tomemos del conjunto V, ¿sí? O sea, para todo escalar y para toda pareja de objetos de V, se debe de cumplir que el producto por escalar de la suma es igual a la suma de los productos escalares por separado. ¿Sí? Es la propiedad distributiva. Ok. Entonces, la verificación la tenemos que hacer también genérica. Entonces, sea lambda cualquier número real y u igual, digamos, a más bx más x cuadrada y b igual a d más x más fx cuadrada, elementos de b. Entonces, arbitrarios pero fijos. Entonces, el producto por escalar de la suma se convierte en lo siguiente: a más bx más cx cuadrada, aquí voy a poner un paréntesis, cuadrado, d más cx más fx cuadrada, ¿sí? Entonces, este es igual a, entonces primero realizo la suma de polinomios, nos queda
A más D más B más E más C más F X cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora multiplico por el escalar. ¿Sí? Ahora observamos bien a nivel de escalares este producto. Este producto ocurre en R. Y este producto que está aquí ocurre en el conjunto V. Pero cuando nos abstraemos a los escalares, ¿verdad? Reconocemos este producto en R y recordamos que en R se vale esta distributividad, entonces aquí es donde aplicamos la distributividad. Ok, seguimos. Ahora separamos apropiadamente ¿sí? Y observamos que esto nos queda precisamente lo que necesitábamos obtener. ¿Sí? ¿Sí? La distributividad del escalar, de la multiplicación por escalar en la suma de vectores. ¿Sí? Entonces, esta propiedad distributiva queda soportada en la distributividad de los escalares. Aquí, en este paso. ¿Ok? Entonces, este axioma 9 también es válido. Y para finalizar, el axioma 10 nos dice lo siguiente: la distributividad de la multiplicación escalar en la suma, pero ahora en la suma de escalares. Entonces, sin importar quiénes son los escalares y sin importar quién es el vector o el objeto del conjunto V, se debe de cumplir que el producto por escalar de esta suma de escalares sea igual a la suma de los productos escalar, de las multiplicaciones por escalar de esta forma individualmente cada uno. Entonces, tenemos que hacerlo de manera genérica. Entonces, sean lambda y alfa números reales cualesquiera, pero fijos, y sea U igual a un objeto de mi conjunto V. También arbitrario, pero fijo. Entonces, la suma de escalares multiplicado por este vector es igual a ¿sí? Entonces, este escalar multiplica a cada coeficiente de este polinomio cuadrático. Entonces nos queda
a estas alturas ya deberíamos de reconocer qué es lo que va a suceder, ¿sí?, con esta propiedad, o más bien a quién le vamos a adjudicar toda responsabilidad de la validez de esta propiedad. Y bueno, lo que quiero decir es que esta propiedad queda soportada en la distributividad a nivel de escalares, porque este producto que reconocemos aquí y este ocurren en R ahora, ¿sí? Entonces aquí en R es donde este producto es donde se distribuye ahora. Lambda es multiplicado por A y alfa es multiplicado por A, y esto me da el mismo resultado en R. Después este se distribuye aquí, lambda por B más alfa por Bx. Después lambda por C más alfa por C por X cuadrado. Entonces, el paso de esta igualdad a esta queda soportada en la distributividad de los escalares. Ahora lo último ya nada más nos queda separar adecuadamente para obtener el resultado. ¿Sí? Donde nos damos cuenta que este es precisamente esta multiplicación por escalar, y aquí esto que estamos escribiendo aquí es precisamente la multiplicación por escalar, esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que lo que está del lado izquierdo de esta igualdad es exactamente igual a lo que está del lado derecho de esta igualdad. Significa que esta propiedad, este axioma también es válido, y su validez, entonces la validez de esta propiedad distributiva queda soportada en la distributividad de los escalares, ¿sí? Es válida. Aquí está la distributividad a nivel de escalares, que hace que esta expresión que tenemos de este lado sea igual a esta expresión. De esta forma, todos los axiomas, por lo tanto, todos los 10 axiomas son válidos, y por lo tanto, la cuaterna V siendo el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 2 con entradas en R, la adición usual de polinomios, R el campo de escalares, y la multiplicación por escalar de un escalar por un polinomio, ¿sí?, que se realiza término a término, es un espacio vectorial.